Buenas noches, compañeros, profesor. En esta unidad vamos a ver el tema en esta unidad de cálculo integral, vamos a ver el tema de la integral indefinida y su constante de integración. Vamos a pasar con la parte teórica. ¿Qué nos dice de la constante de integración? Dice que la constante de integración puede hallarse en un caso dado cuando conocemos el valor de la integral para algún valor particular de la variable. En realidad, para poder determinar la constante de integración es necesario tener algunos datos, además de la expresión diferencial que se ha de integrar. Esta constante expresa una ambigüedad inherente a la construcción de primitivas o antiderivadas, que es lo que ya vimos anteriormente. Si una función está definida en un intervalo y f es una primitiva o antiderivada o integral de la función, entonces el conjunto de todas las primitivas de la función viene dado por las funciones f de x más c, que es lo que vimos que a todas las antiderivadas se le agrega la constante, siendo c una constante arbitraria. Aquí nos da un pequeño ejemplo. Calcula la antiderivada de la función f de x es igual a 2x más 1 que pasa por el punto A, que es igual a 0,1. Primero calculamos la antiderivada y después nos preocuparemos porque pase por ese punto. La antiderivada de la función es f de x es igual a, ya una vez que integramos, es x cuadrada más x más c. Puedes verificar que esta es la antiderivada viendo que f0 de x es igual a f de x. Bueno, la integral f0 de x es igual a la función de x. Si la antiderivada debe pasar por el punto a 0,1, entonces esta debe satisfacer las coordenadas de ese punto. Matemáticamente tenemos que f0 igual a 1. f0 igual a 1 igual a 0,2 más 0 más c igual a 1. Entonces aquí ya la constante nos da 1, que ya está cumpliendo satisfaciendo ese valor y las coordenadas de ese punto. Bien, entonces la constante de integración es c igual a 1 y la antiderivada particular que satisface la condición de pasar por el punto A, que es igual a 0,1, es f de x o primitiva de x es igual a x cuadrada más x más 1, porque ya tenemos lo que es la constante que nos dio 1. Esta sustituimos aquí, sustituimos esta fórmula tiene la c, la constante, pero aquí ya la encontramos, la constante, que es igual a 1, haciendo esta operación. Encontramos la constante. De esa manera hacemos que pase por el punto A, que es 0,1. Únicamente sustituimos aquí. Dice, el resultado no fue una familia de funciones dado que debía satisfacer la condición de pasar por un punto. Es decir, le dimos la indicación de que pasara por un punto, porque si no nos acordamos del tema pasado que la constante puede tener o sea, muchos valores, o sea, porque no sabemos cuál es el valor. La constante puede tener muchos valores y eso no va a cambiar. Pero aquí, como le dimos el punto por el cual debe pasar, pues ya no nos resultó una familia de funciones. El hecho de satisfacer la condición ocasionó que la constante de integración se convirtiera en una constante particular. En este caso, la constante nos dio igual a 1 y de esa manera se trabaja con la constante de integración. Al asignarle un punto, al asignarle valores, hacemos la operación y de esa manera encontramos la constante y satisface las coordenadas. Después nos habla del significado geométrico. Dice, y bueno, lo que hemos mencionado, que cuando no imponemos la condición de que pase por un punto, nos quedamos con una familia de funciones
debido a que la constante ocasiona una traslación vertical hacia la gráfica de la antiderivada sobre el eje de la y es igual a la integral de o la antiderivada f de x. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? No le asignamos un punto, puede tener valores por todo el eje de las y. Entonces no, o sea, puede ser cualquier valor la constante. Y nos dice que al obligar a que y tenga un punto, a que y es igual a f de x más la constante o esta función, a que pase por un punto en particular, estamos reduciendo la familia de funciones a una sola. Es decir, pues ya como vimos en el ejemplo anterior. Nosotros calculamos el valor de la constante c a partir de la condición f de x igual a f de x0 igual a y0. Dice, al imponer esta condición sobre la antiderivada tenemos que la constante es igual a y0 menos fx0. La función que pertenece a la familia de funciones y igual a fx más c, que cumple con esa condición, es y es igual a fx más y0 menos fx0. Dice que desde el punto de vista geométrico la constante c es la que genera toda la familia de funciones, pues para cada valor de c distinto obtenemos una nueva función. Sí, claro, porque como decimos, le podemos agregar cualquier valor a c y pues van a ir cambiando obviamente una función diferente, mientras no se le agregue un valor o que hagamos a que pase por un punto en particular. Entonces aquí ya nada más lo que hacemos es despejar la constante. La constante la vamos despejando y ya sustituimos valores como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces es muy importante aquí ver que si no le asignamos valor a la constante nos va a dar por ejemplo esta gráfica nos va a dar todos los valores que van a ir sobre el eje y. Y ya vimos aquí otra vez que esto es lo que genera una familia de funciones. Y porque para cada valor de c tenemos una nueva función, es decir, esta es una función, esta es otra función, esta es otra función, todas son. ¿Por qué? Porque la constante o la c es diferente en cada una de ellas. Ahora vamos a ver el significado físico de la constante de integración. Yo lo que leí en el libro es que esto se puede ver con ejemplos, es más gráfico verlo con ejemplos. Entonces, aquí tomé del libro, incluso vienen los ejercicios. Dice que una piedra se deja caer de una altura, la altura está dada por h metros y su velocidad en metros por segundo está dado por velocidad por tiempo igual a menos 9.81. No por tiempo, que menos 9.81 es la constante aquí. Dice que t está medida en segundos y que calculemos la altura de la partícula en metros por cada valor de t, por cada valor de un segundo. Hay que calcular la altura. Dice que la derivada de la posición es la velocidad de la partícula. Esto es lo que la posición es la velocidad de donde vas a encontrar la partícula. Entonces la antiderivada de la velocidad nos da la posición de la partícula. Esto quiere decir que necesitamos calcular la antiderivada de la función b por tiempo igual a menos 9.81 por tiempo. ¿Qué función, cuando la derivamos, nos da una función real? La respuesta a esta pregunta es una función cuadrática. ¿Qué función cuando la derivamos nos da una función lineal? La respuesta a esta pregunta es una función cuadrática. Ok, bien, vamos. Si y es igual a x cuadrada más bx más c,
Entonces dy por dx es igual a 2ax más b. Una vez que ya lo derivamos esta función, nos queda esta. dy por dx es igual a 2ax más b. Dice, debes observar que la antiderivada de una lineal es una cuadrática con el coeficiente principal igual a la mitad de la pendiente de la línea. Igual a la pendiente de la lineal. Esto nos sugiere que hagamos esta otra función. Entonces, S, que es que aquí va a ser la velocidad, por tiempo es igual a 9.81 por 2 más 2 más la constante. Esto nos queda igual a menos 4.905 por t cuadrada más la constante. Ok, es 9.81 sobre 2, porque aquí ya vimos que observar que la antiderivada de una lineal es una cuadrática con el coeficiente principal, que el coeficiente principal aquí es 9.81, igual a la mitad de la pendiente lineal. Entonces aquí es 9.81 sobre 2, t cuadrada más c, y aquí está menos 9.81 sobre 2 es igual a menos 4.905 t cuadrada más c. Nos falta determinar el valor de la constante. Del texto del problema sabemos que la piedra se dejó caer desde una altura h. Esto nos está diciendo que en el tiempo igual a 0 la posición de la partícula es igual a 0 o igual a h. Esto es la velocidad igual a 0, entonces también es igual a la h, en la altura. Vamos a utilizar esta información para calcular el valor de la constante. S por 0 es igual a menos 4.905. Vamos a sustituir porque el tiempo es igual a 0. Tiempo es 0 cuadrado. Bueno, pues ahí ya vemos que es 0. Más la constante es igual a la altura. Entonces la constante aquí va a ser igual a la altura. La función que nos da es la posición de la piedra para cada tiempo. Sustituimos otra vez S, el tiempo, S es 0, el tiempo es 0, S por tiempo, velocidad por tiempo, menos 4.905 por tiempo al cuadrado más h, donde h es la posición desde la cual se dejó caer la piedra. Observa que si derivamos la función respecto del tiempo, obtenemos la función que nos dieron para la velocidad. Esta es la función de la velocidad de x sobre dt, diferencial de x sobre diferencial de t. Es igual a menos 2 por 4.905 t igual a menos 9.81 t igual a velocidad por tiempo. Esta es la función de velocidad. Nos dice que la constante de la familia de funciones y igual a es una antiderivada y igual a f de x más c. Desde el punto de vista físico representa la condición inicial a la que se realiza el experimento que está modelado por el integrando. En este ejemplo anterior, inicialmente la posición de la piedra era de h metros sobre el suelo. Por eso la condición inicial impuesta para calcular la función que modela el fenómeno fue que pasara por el punto y que el punto P equivale a 0h. Por eso dijimos que S es igual a h, velocidad 0 igual a h, es decir que cuando tiempo es igual a 0, el reloj está en el punto de arranque. La posición de la piedra h es h metros sobre el nivel del suelo. A este proceso de calcular la antiderivada se le llama integrar la función y el resultado se le llama la integral indefinida.
Como ven, está un poco enredoso comprender todos los conceptos. De hecho, pues, o sea, hay que como que ir practicando para tenerlo ya más claro, pero únicamente se trata de sustituir y de integrar la función, integrar funciones e ir sustituyendo los valores que se le van dando según lo que nos dé el problema, si se dieron cuenta en eso. Entonces, ya después de la práctica, pues ya no, ya es como que nada más ir agarrando el hilo. Eh, Bien, había estos ejercicios, aunque son de los que nos dejaron, pero yo los hice pues para entenderlo un poco mejor. Dice, en este ejercicio dice, determina la función cuya primera derivada sea 3x cuadrada menos 2x más 5 y tenga el valor 12 cuando x es igual a 1. Aquí nos está designando un valor, que es lo que veíamos anteriormente, para que la constante se pueda reducir a solo un valor. Primero vamos a hacer la función que primero hay que hacer la función, que es 3x cuadrado menos 2x más 5, diferencial de x. Vamos a hacer la integración, es 3x cuadrada menos 2x más 5, diferencial de x. Ya integrando es x cúbica menos x cuadrada más 5 más la constante. Aquí ya se hizo la antiderivada. Y nos dice que cuando x, que la constante va a ser 12 cuando x es igual a 1. Aquí vamos a sustituir nada más 12 igual a 1 menos, haciendo ya la operación, menos 1, x cúbica menos x cuadrada, nos queda una x, menos 1, que le ponemos el coeficiente de x, es 1, más 5, más la constante. Haciendo esta operación nos da que la constante es igual a 7. Entonces ya únicamente vamos a sustituir aquí, el que ya encontramos la constante, y esa va a ser la función que nos está pidiendo. Dice, determina la función cuya primera derivada sea 3x cuadrada menos 2x más 5. Esta va a ser la primera función, únicamente x cúbica, x cuadrada, más 5, y la constante es igual a 7. Sustituimos más 7, que es la constante. Esta va a ser nuestra función buscada, después de ya encontrar la integral indefinida. O, bueno, después de hacer la integral y encontrar su constante de integración. Porque aquí nos está designando un valor para la constante cuando x sea igual a 1. Entonces ya no tenemos una familia de funciones. Dice interpretación geométrica de la constante de integración. Este es otro ejercicio que ahí fui resolviendo. Y también está muy sencillo, pero nos ayuda a comprenderlo. La interpretación geométrica dice que determinemos la ecuación de la curva cuya tangente en cada punto tenga dependiente 2x. Aquí tenemos primero la función para pendiente, que es de y sobre dx, y nos dice que en cada punto tenga 2x. Entonces, esta es la función, y de sobre dx es igual a 2x. Vamos a ponerlo como función, dy es igual a 2x por dx. Y ya despejando y nos quedaría y es igual a 2 integral de x por dx. Ya despejando y haciendo su integral. Entonces, bueno, aquí despejamos y primero, después ya haciendo su integral nos queda esto. Y igual a x cuadrada más su constante. Vamos a acordarnos que siempre agregamos la constante una vez que hacemos la integral indefinida o antiderivada. Entonces, nos dice que, esto también es lo que mencionábamos, que cuando no le asignamos un punto específico a la función, dice que a la constante se le puede dar cualquier valor, ya que en este caso no afecta la pendiente de la curva, ya que todas tienen el mismo valor de
la función dependiente, que es dy sobre dx, porque va en la misma dirección. Dice, aquí yo le puse, si asignamos valores de 1, 4, se debe satisfacer esta función, que es yx cuadrada más c, y x cuadrada más c, que esta es nuestra función ya integrando, en la cual solamente vamos a sustituir 1, 4, obviamente es xy, 4 es igual a, es la y, sustituimos igual a x cuadrada. ¿Cuál es x cuadrada? Pues es 1 más su constante. Entonces, haciendo esta operación, despejándola y haciendo la operación, nos queda que la constante es igual a 3. Entonces, la ecuación de la curva quedaría, sustituyendo otra vez ya la constante, y es igual a x cuadrada más 3. Aquí tenemos la constante que es más 3. Aquí en este ejemplo, en esta interpretación geométrica o en esta gráfica, también se le dio el valor de 6, de 0 y de menos 3 a estos puntos. Entonces únicamente se sustituyeron valores aquí para encontrar estos resultados de la constante. Se hizo la operación igual que aquí. Por ejemplo, aquí le dimos 1, 4, aquí se le dio otro valor, aquí otro valor. Se hizo la operación, esta operación, sustituimos valores, hizo la operación y nos dio las constantes, que nos dio una constante aquí de 6, nos dio una constante de que quedó únicamente en x cuadrada porque uno de sus valores era 0, entonces no cambió, y nos dio el 1 de menos 3. Entonces, aquí, como leí aquí, le podemos dar cualquier valor cuando ya es una función como esta. No va a cambiar porque la pendiente va en la misma, tiene la misma dirección. Y aquí vemos x cuadrada más 6, aquí corresponde sobre el eje de las y, y los pasa por el punto 6, después se pasa por el punto 0, que no hay, aquí está, yx cuadrada, vemos que pasa por el punto 0, y menos 3 pasa por el punto menos 3, todo sobre el eje de las y, y todo siempre yendo en ambos sentidos, es decir, aquí sobre las y, sobre las x, positivas y negativas, yendo de un lado a otro, la pendiente, aquí están sus funciones, y de esta manera se le pueden asignar esos valores. Ya es nomás, igualmente se sustituye, se hace la función, se integra y se sustituyen los valores que le queramos dar a la función. Bueno, esto es más o menos el tema de esta unidad 2. Espero haberme dado a entender y hasta la próxima.